Hola, buen día. Nos toca el tema de funciones óxido e hidróxido. En el video vamos a hablar acerca solo de las funciones óxido, ubicados en la página 120 de nuestro libro. Vamos a ver que cuando hablamos de los óxidos, estamos hablando que son compuestos binarios, o sea, de dos elementos, dos binarios, que se forma cuando un metal o un no metal se va a combinar con el oxígeno. O sea que estos se van a clasificar en básicos o en ácidos, según sea un metal o un no metal. La mayoría de estos óxidos son solubles en agua y pueden ser básicos o ácidos, como lo repito. Pero existen los óxidos neutros. En estos óxidos neutros solo existen tres. Están el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno y el óxido de nitrógeno. Estos tres no se disuelven en agua y no van a reaccionar en agua. Por eso no pertenecen ni a básicos ni a ácidos, sino que a neutros. En cambio, estos básicos y estos ácidos sí pertenecen a solubles en agua, ¿sí? Y su mayoría. Vamos a ver entonces los óxidos básicos o metálicos. Estos metálicos es la combinación de un óxido y de un metal. Entonces, esto va a darnos como resultado un óxido básico. Siempre se van a combinar un metal con un oxígeno para formar un óxido básico. Y es importante que en esta parte identifiquemos siempre nuestra oxidación o nuestro estado de valencia y vamos a ver la formulación, los pasos que se deben de seguir. Se escriben los símbolos del metal y del oxígeno, siempre. Se van a intercambiar los números de oxidación sin el signo y se escriben como subíndices. Y si es posible, se va a simplificar. Entonces, miremos en la parte de acá, el primer ejemplo, tenemos magnesio y tenemos oxígeno. Tenemos que saber que magnesio, ubicado en nuestra tabla periódica, tiene 2, ¿verdad? De oxidación y oxígeno también tiene 2. Acá no importan los signos. Sabemos que este es más y este es menos, pero no importa, ¿sí? Y a la hora de combinar el metal con el oxígeno, vamos a formar un óxido básico. Pero indica que la oxidación de magnesio se le pasa a oxígeno y que la de oxígeno se le pasa a magnesio colocándose como subíndice. Entonces, este 2 de magnesio se le va a colocar este 2 de magnesio se le coloca a oxígeno como un subíndice y este 2 de oxígeno a magnesio, ¿sí? Ubicado en esta parte. Y esto nos da un óxido de magnesio. Vamos con otro ejemplo. Tenemos el cobre y tenemos el oxígeno, ¿verdad? Ubicamos en cobre cuál es su número de oxidación o valencia, que es lo mismo, y tiene 2. Está el 2 y tiene 1. Vamos a dejárselo acá en 1, ¿verdad? Y este 1 se lo vamos a pasar entonces como subíndice a oxígeno. Acá, saben que no se debe de colocar el 1. Y este 2 de oxígeno se le pasa a cobre como subíndice. Y acá está. ¿Ven? Y tenemos un óxido de cobre. Vamos con el siguiente ejemplo. Y en este caso tenemos potasio con 1 de oxidación y 2 con oxígeno. Entonces colocamos el 2 de oxígeno a potasio y el 1 de potasio a oxígeno. Ustedes le deben de colocar el nombre. Ejemplo 4.
tenemos 2 de oxidación de calcio y 2 de oxígeno. Entonces tenemos los 2 de calcio se le pasan a oxígeno y los 2 de oxígeno se le pasan a calcio. Acá todavía lo podemos simplificar. Yo creo que los de arriba también. Vamos a ver. Acá lo podemos simplificar aún, ¿verdad? Que sería magnesio y oxígeno. ¿Por qué se simplificó? Porque como es 2, todavía se podía simplificar, ¿verdad? Acá no se puede simplificar. Vamos a ver. No. Acá tampoco. Y en este sí. Entonces nos quedaría así. Vamos a agrandar. ¿Ven? 1 y 1. Una molécula de calcio y una de oxígeno. ¿Vamos bien? Cualquier duda, pregunta que tengan, me la hacen saber el día de Zoom. A estos 2 también le colocan ustedes el nombre, por favor. Y así me voy a dar cuenta si realmente ustedes vieron su video. Ahora vamos con los óxido, ácidos o no metálicos. En este caso es lo contrario y este es con los no metales, la unión de un oxígeno con un no metal. Y estos también son llamados anhídridos y resultan de combinarse, ¿verdad? Lo que les decía, un oxígeno con un no metal. Tenemos acá el no metal, carbono y el oxígeno. El oxígeno siempre sabemos que es -2, ¿verdad? Carbono. Carbono tiene 4 y 2 de oxidación. Vamos a dejarle el 2, el 4. Dejémosle el 4. Trabajemos con el 4. Entonces, este 4 de carbono se pasa a oxígeno. Y este 2 de oxígeno se pasa a carbono. ¿Podemos simplificar? Sí, sí podemos simplificar. Sería 1 de carbono y 2 de oxígeno. Y tenemos un anhídrido carbónico. Esto es la misma formulación tanto como lo que se hizo con los óxidos metálicos para los no metálicos, ¿verdad? De colocar siempre la oxidación y de hacer el intercambio entre ambos elementos colocándolo como subíndice y que si se puede simplificar, se simplifique. ¿Por qué anhídrido carbónico? Porque recordemos que este es también conocido como anhídrido, ¿sí? Entonces sería un anhídrido del oxígeno, ¿verdad? Anhídrido carbónico. Vamos con la parte de la nomenclatura que es muy importante y vamos a ver que tenemos la tradicional, la sistemática y la stock. La tradicional la voy a hacer énfasis porque pues es parte de la nomenclatura, pero no la vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque según la UPAC, desde el 2005 la descartó. Entonces solo vamos a hacer mención de esta, pero no la van a utilizar. Tenemos que si el metal o el no metal tiene 2 números de oxidación, se van a utilizar los sufijos oso para el menor y el prefijo ico para el mayor. Y si existen más de 2 números de oxidación, se van a emplear los prefijos hipo e hiper. Para la sistemática, que es la que más vamos a estar utilizando, son los prefijos griegos numéricos, que sería el mono, di, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona y deca. Por favor, esta tablita manténganla siempre para que no les vaya a causar ningún inconveniente. Siempre con la oxidación vamos a ir trabajando esta parte. Y con la stock se va a nombrar la combinación y entre paréntesis el número de oxidación. Indica el número de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Y aquí hay una tablita que puede ejemplificar un poco esta parte. Vamos a ver que tenemos plomo. Plomo pertenece a número atómico 82, que sería un metal, y el cloro a un no metal. O sea que el plomo pertenece a un óxido básico y el cloro a un óxido ácido.
vamos a ver que el plomo tiene oxidación 2 y 4 y cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Aquí yo solo coloqué 3 de esos 5 que tiene. Entonces, la fórmula del óxido. Acá tenemos el plomo, una molécula de plomo y una de oxígeno. Acá tenemos una de plomo y 2 de oxígeno. Y vamos a empezar acá entonces con esta parte. Le colocamos el nombre, según la tradicional sería óxido plumboso. Según la sistemática, dióxido de plomo, dióxido de 2, ¿sí? Dióxido de carbono, de plomo, perdón, y en la stock un óxido de plomo, entre paréntesis 2 de oxidación. Vamos con la siguiente, tenemos óxido plumboso y tenemos en la sistemática tetraóxido de plomo, tetra 4, muy bien, y en la stock un óxido de plomo 4. Vamos con el de cloro. Tenemos dos de cloro y una de oxígeno. En la tradicional sería un anhídrido hipocloroso. En la sistemática 1, ¿verdad? Un monóxido de dicloro. ¿Por qué un monóxido de dicloro? Porque solo tiene 1, ¿sí? De óxido y 2 de cloro, ¿sí? Un monóxido de cloro. Y óxido de cloro porque es 1, ¿verdad? Entre paréntesis número romano. La siguiente, tenemos un pentóxido, ¿sí? 5 de oxígeno, de 2 de dicloro. Miren, dicloro, 2. Y en la última tenemos 2 de cloro y 7 de oxígeno. Aquí sería un anhídrido hipercalórico. Y en la sistemática sería un heptóxido de 7, heptóxido de dicloro, ¿sí? Y para la valencia, óxido de cloro, 7 en la stock. Resumen, la tradicional no la vamos a estar empleando, ¿de acuerdo? Esta no la vamos a estar manejando, así que la quito, no nos interesa. La sistemática vamos a utilizar según lo que indica acá, un dióxido, ¿sí? Para esta parte, ¿por qué 2? Porque miramos que aquí sería vamos a ver, aquí sería un monóxido, porque solo hay 1 y 1. Vamos a cambiarlo de una vez. Monóxido de plomo. ¿Sí? Porque estamos guiándonos con esto. Para la stock, sí es esto, es la oxidación. Acá, revisemos, tenemos 1 de plomo y 2 de oxígeno. Un dióxido tendría que ser aquí. Aquí está mal también. Sería un dióxido de 2 de plomo. Acá sería un monóxido, ¿sí? Porque solo es 1, de dicloro, 2 de cloro. Acá un pentóxido, porque tenemos 5 de oxígeno, de dicloro, porque tenemos 2 de cloro. Acá un heptóxido, porque tenemos 7 de oxígeno, de 2 de dicloro, miren, acá. Y esto que está acá entre paréntesis, que es lo romano, esto es el número de oxidación. Vuelvo a repetir, esto nos va a servir para poder hacer la sistemática, siempre utilizando números romanos, los números griegos, perdón. Y para la stock vamos a utilizar los números de oxidación colocándolos al final entre paréntesis. Entonces, esta sería la clase acerca de las funciones de óxido, ¿verdad? Que están los ácidos, las bases, existen 3 neutros, que son los que no son solubles en agua. Yo ya les di el ejemplo de cuáles son. Vuelvo a repetir,
son el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno y el óxido de nitrógeno. Entonces, esa sería la clase. Cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, me la pueden hacer en la clase de Zoom. En la clase de Zoom vamos a estar trabajando unos ejercicios acerca de este tema y resolviendo dudas. Entonces, esto sería todo. Que tengan un buen día.